Love song, love song, love song. Cooking soul. Bienvenidos todos y todas una semana más a Calcio al Día, vuestro podcast de confianza, de referencia de fútbol italiano. Podcast número 41 de este año, el dorsal que vistió Salvatore Suggio en Messina, un dorsal que además es retirado porque en Italia sí que existe tradición de retirar dorsales, evidentemente el más habitual de mencionar es el de Maradona, que desde que se fue de Nápoles nadie se ha atrevido a vestirlo, y un podcast que además es el primero que grabamos después de finalizar la temporada en Serie A, así que es momento de echar un poquito la vista atrás, un par de días, sacar las primeras conclusiones y resumir qué ha pasado esta temporada en Italia, porque no son pocas cosas. Y para hacer este resumen, esta recapitulación, tengo conmigo, cómo no, a Maru. ¿Cómo andamos, Maru? Esta es la toma buena, o sea, ¿puedo hablar? Sí, sí, sí. O sea, no vamos a volver a repetir a grabarlo, ¿no? O No sea, vamos a volver a repetir. puedo hablar tranquilamente sin que tengamos que volver a empezar. Hemos empezado una vez. 2 veces. Bueno, hemos reempezado una única vez. No, bueno, pero ya son 2. Quiero decir, ya es Claro, volver a empezar. hemos vuelto a Entonces, empezar. si existe una vez, si ya existe un precedente, hay más posibilidades de que exista el segundo. Esto es como Misión Imposible. Si te caes del avión, la probabilidad de que mueras es alta, pero siempre puede haber una segunda toma. Tercera ya, si te caes 2 veces, ya sí que no. Pero ya sabes que yo únicamente fallo una toma y la segunda ya es la buena. Bueno, si tú lo dices, ¿Cómo yo estás? puedo hablar tranquilamente. Bueno, te hubiese quedado mejor, bueno, ya no vamos a empezar otra vez, pero te hubiese quedado mejor lo de que este es, en vez del primer podcast después de la temporada, el último podcast post jornada, ¿no? Que es como, yo creo que hubiese No, sido porque más acertado, ¿no? Yo creo que hubiese todos sido los más podcasts, acertado, ¿no? Porque se todos acaba los una podcasts serie, ¿no? O grabados sea, se acaba una después serie, son ¿no? posjornada. Claro, por eso, entonces este es el último post jornada. No, pero posjornada 38 van a ser todos. Pero en referencia a la jornada 38, no. Pero es que el podcast este quizá no es en referencia a jornada 38, sino a toda la temporada 2024-2025. No, porque para eso está el de la semana que viene, que es el que ya No, hacemos la pero ese será el promoción. segundo. El segundo en referencia a la temporada Ah, 2024-2025. o sea, vale. Bueno, No, después no. de 2 minutos hablando, no me has dicho cómo estás. Yo bien, yo bien, yo estoy bien. Estoy en esa época del año en el que estoy cansado, pues, por nada, simplemente porque suben las temperaturas. Entonces, me cuesta un poco, unas 2 semanas adaptarme. Entonces, estoy como constantemente cansado. Bueno, Pero poco ¿y a estás cansado poco. de celebrar cosas? Porque antes que nada, felicidades por meterte en puestos europeos. Tu Rayo va a hacer una Eurogira. Hombre, espero, no vaya a ser que de repente llegue agosto y estemos fuera de la fase previa, ¿no? Pero bueno, Bueno, no muchas gracias. seríais el Muchas primer gracias. equipo español en que se queda por el camino. Muchas gracias. Te lo agradezco. Ha sido un fin de semana muy bonito, la verdad. ¿Algún Pero país europeo que te gustaría visitar? En- Siguiendo el Rayo, me refiero sí, a Estonia. en especial, o sea, yo buscaba más la conference por visitar algún país con un conflicto bélico activo, a ver, y, pues a la Quizá, aventura. quizá activo, mejor no, ¿eh? No, sí, sí, claro, es la gracia. No, pero inactivo. Di No, activo, inactivo. activo, activo. A ver, pues hay pocos. Sí, pero Bastante alguno pocos. habrá. Alguno hay. A ver, Maru. Y de los escondidos que no se sabe, también habrá. Es la gracia de la Conference League, se creó para ambientes como estos. ¿Dirías que Vallecas es una zona de guerra activa o no? Sí, sí, es un conflicto activo desde. De hecho, sí que Bueno, en existe general. contra el dueño. Sí, 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 sí. Digamos que sí. ¿Dirías que el Rayo es presa de su dueño? No voy a hacer declaraciones al respecto. Así que, bueno,
Fiorencia, por ejemplo, me gustaría visitar Fiorencia. Bueno, pues es buen destino. No sé si el sorteo es abierto o no, pero No, quizá no, por espera. coeficiente y a No, Fiorentina, sí, o sea, el sorteo creo que es abierto, el todos. O sea, claro que a tanto de Fiorentina está clasificada para la la última clasificación a ronda. Conference, pero no sé si eliminas al Rayo de esa fase previa, por coeficiente, digo, porque a Fiorentina el año pasado, bueno, este año, se había enfrentado a un equipo de bastante menor nivel que el Rayo, con todo el respeto. Sí, o sea, si no me equivoco, o sea, todos los equipos de la Conference pasan fase previa. O sea, por coeficiente, las ligas más grandes pasan directamente a una única previa, en Hmm. la que el sorteo es puro. O sea, te puede tocar, por ejemplo, a los Asuna en su momento le tocó el Brujas y la Fiorentina le tocó lo que le tocó el año pasado, El Puskás Academy. Puskás Academy, por ejemplo. Eh, Así que, pues allá tú con tu suerte. Bueno, pues habrá que ver. Vamos a ir después un poquito a Fiorentina, porque dio ya campanada, porque era seguramente el equipo que más complicado yo tenía para meterse en Europa. Bueno, seguramente no, sin duda, era el equipo que más complicado yo tenía, porque necesitaba que perdiese un rival directo y así sucedió. Pero vamos primero en orden cronológico, porque la Serie A yo creo que hizo muy bien separando en distintos días y las distintas luchas que había. Además, los partidos pues beneficiaron. El viernes tuvimos la lucha por el Scudetto entre Napoli e Inter. Ambos ganaron, además, ambos con el mismo resultado, 2-0 en el caso de Napoli contra el Cagliari y 0-2 en el caso de Inter contra el Como. Además, un Como donde Pepe Reina se retiró. Era su último partido como profesional y dijo, qué mejor manera que Se retiró, expulsándome. se retiró. Se retiró, hizo bien. Pasó. De No, hecho no quería movidas. lo típico de cuando te retiras es, sobre todo si eres portero, es que te cambien a mitad de partido, en el minuto 80. Pepe Reina Sí. dijo, yo no voy a gastar una ventana de cambios, No, una actitud muy empática con su me voy. técnico, y dijo, me voy expulsado. Y se fue expulsado en la primera mitad. Así que el arquero español, pues que no tuvo un final feliz, pero se llevó el aplauso del público, un abrazo del portero suplente, que también, y un abrazo de su propio técnico, pero dejó a su equipo con 10 y el Inter, que terminó ganando ese partido, se quedó a un punto de Napoli en la clasificación y por lo tanto tenemos nuevo ganador de la Serie A. Muy atrás quedan esos tiempos donde la Juventus era la grandísima dominadora y era imposible que otro equipo que no fuese de Turín ganase un Scudetto. Y ahora mismo Napoli, antes tuvimos a Inter, antes tuvimos a Milan, es decir, tenemos cierta variedad, pero el nuevo ganador es este Napoli de Antonio Conte, que no sé yo, Maru, qué opinas, pero quizá es uno de los ganadores más inesperados de las últimas décadas. Eh, yo sí, o sea, siendo sincero, me esperaba menos el anterior que este, la verdad. Yo no. Porque es cierto que por proyecto, por timing del proyecto, no tocaría este título del Nápoles, pero sí es cierto que en cuanto a campeonatos domésticos, si hay un entrenador que sabe controlar, que sabe llevar y sabe competir en campeonatos domésticos, sea cual sea la plantilla que tiene, es Antonio Conte. O sea, uno de ellos es Antonio Conte. Y luego un dato que veníamos recordando casi desde el principio de temporada, durante la temporada y ahora de nuevo, que es que el Nápoles era el único bueno, no el único, pero bueno, sí, porque los claros aspirantes al título eran el Inter, el propio Nápoles y el Atalanta. Y de estos tres, el Nápoles era el único que no tenía ninguna distracción extra que la propia Serie A. De hecho, incluso en copas, incluso hasta en copas caen temprano. Es cierto que el comienzo de temporada es un poco titubeante por la propia eliminación de Copa y por ciertos resultados que no terminan de llegar en la Serie A, pero a medida que va avanzando la temporada sí va aclarando bastante la situación del equipo
y van emergiendo las estrellas, como en este caso, pues McTominay, el propio Lukaku iba entrando en acción, actores secundarios como podía ser Politano, como puede ser David Neres, el propio Zambo Anguissa, Lobotka, que le costó un poco de volver después de su pequeña lesión. Pero para mí el Nápoles no es que fuese favorito, pero yo sí lo ponía por estos dos motivos, por Antonio Conte y por el calendario que tenía esta temporada. Yo diría que es el campeón más inesperado de toda la historia Pero de la Serie A, sinceramente. de todo. Sí, pero porque es un O sea, equipo que la temporada pasada el Napoli queda sí, décimo. Me da igual que fiches a Antonio Conte, me da igual, pero nadie esperaba que el Napoli fuese a ganar el Scudetto. Y pero respecto a lo que dices, ese décimo puesto de la temporada pasada no es muy real, ¿eh? O no sea, es muy quiero decir, real. Una no, crisis interna por eso, grave, o sea, y te no va por Osimhen en plantilla, verano. o sea, no por plantilla, sino, o sea, es una situación que se genera en base a muchísimo ruido, como nos viene acostumbrando ciertamente el Nápoles De Laurentiis, pero son circunstancias que se van cayendo una tras otra y el equipo acaba como acaba, pero en mi cabeza no era una clasificación real para la plantilla que tenía el Nápoles. Pero la situación del año pasado es, se va el entrenador que te hace campeón de Italia, entra un nuevo entrenador, esa misma que ya de este año. Y la plantilla del año pasado tiene un delantero que es de talla mundial y de primera clase mundial, como es Víctor Osimhen. Sigues teniendo a Kavicha en plantilla, este año pierdes a Kavicha en invierno, y te diría yo que en la plantilla de Napoli, si hay nivel de Kavicha y de Osimhen en la temporada de Scudetto, únicamente está McTominay. El resto de Mm. jugadores, no hay nadie que haya alcanzado ese nivel. También es cierto que el Napoli, que gana Scudetto hace 2 temporadas, es mucho mejor equipo que este. También es cierto. Pero para mí es mucho más inesperado este Scudetto. ¿Me puedes decir que la temporada del año pasado de quedar décimo no es realista viendo la plantilla? Y es cierto. También es cierto que jugadores como Lobotka no tenían sustituto. Este año sí. Tenías a Víctor Osimhen ya enfadado con el entrenador y con el mundo en general, y este año te has quitado ese yugo que tenías encima, por así decirlo, pero lo cierto es que en Napoli el año pasado tiene 3 técnicos, a cada cual peor que el anterior. Entonces, que Antonio Conte, es cierto que en verano pidió muchísimas cosas y seguramente fue el primer entrenador al que De Laurentiis hace caso. Incluso De Laurentiis se alejó un poco del foco mediático porque también Conte tiene una personalidad bastante fuerte. Pero, hombre, yo te diría que un equipo que la temporada pasada termina décimo, de hecho, en Napoli fue el peor defensor del título y es el ganador de Scudetto que peor quedó la temporada anterior. Para un ganador de la Serie A que no había quedado, que la última vez que sucedió que un ganador de la Serie A no quedó entre los 3 primeros la temporada anterior fue a Roma en el 2001, y es una Roma que ya en esos años ya tenía una plantilla de mucho nivel y está muy igualado en la parte de arriba. Yo creo que el mérito de Antonio Conte es darle una estabilidad, alejar lo que dijiste tú. En Napoli es un equipo que tiene mucho ruido tanto interno como externo. Y las críticas son siempre externas, pero también internas, porque De Laurentiis es un presidente complicado de llevar. Igual que Claudio Tito en Dagaccio, son dueños que son muy protagonistas. Y Conte tiene ahí muchísimo mérito. Para mí, Sí, el otro día vi cuál sería el entrenador de año en Italia, es que para mí no tiene sentido el debate. o sea, el mérito de Conte es crear un bloque, un equipo que se ajusta a lo que él pide y un equipo eficaz para conseguir los resultados en los peores días. Si nos remontamos, no, si nos fijamos, es el campeón ¿con cuántos puntos? Con 82 puntos. En cualquier otra temporada anterior es un puntuaje que te lleva, que te clasifica a Champions League. Estamos en la temporada 24-25. Si nos tenemos que remontar hasta, que lo he revisado antes, hasta la 10-11
para ver un campeón con tan pocos puntos, que es el Milan, con los mismos, 82 puntos. O sea, en estas últimas 14 temporadas, el puntuaje que hace el Nápoles le serviría para, como mucho, un segundo puesto. Entonces, también está la parte de que ha habido una vara muy baja a la hora de ser campeón. Posiblemente posiblemente no, lo que acabo de decir, la más baja de los últimos 16 años, los últimos 16, 15 temporadas. Entonces, tiene que ver. Es que el Atalanta ha sido tercera con 74 puntos. O sea, Pero ha sido un campeón con muy pocos puntos. Y ahí ha estado el Nápoles en aprovechar, en rascar muchísimos empates. O sea, son 10. O sea, es un equipo que simplemente ha sumado 4 derrotas en toda la temporada. 10 empates. Ha sido un campeón muy por lo bajo y en el que ha sido clave Conte, que para mí es el hombre de la temporada, por encima de McTominay, por ejemplo, es Conte. Porque sí, ha conseguido sumar un bloque que, ya te digo, que es lo que necesitaba el Nápoles, que es una cifra de los 82 puntos que en cualquier otro año, te digo, te asegura la clasificación a Champions League. Y se ha aprovechado de la tesitura de que Juventus en horas bajas, Milán ni hablemos, Atalanta pues, aguantó lo que aguantó hasta que explotó eso, y sobre todo un Inter que ha llegado, bueno, que ha tenido tramos duros de temporada, y sobre todo que ese tramo de 3 partidos seguidos, hace 3, 4 semanas de malos resultados, porque si no, en un Inter normal se hubiese ido a los 90 puntos. Entonces, se ha aprovechado que has hecho un bloque que te ha puesto la vara mínima en conseguir prácticamente un punto por partido. Bueno, o sea, un mínimo un punto por partido, y te has aprovechado de que el Inter, especialmente el Inter, no ha estado muy brillante. Entonces, tampoco es que haya sido un Nápoles muy brillante, simplemente que se han juntado diferentes escenarios que le han venido propicios. hombre, sí, al final la consecución del título es por diversos factores. Evidentemente, si no fuese, si el Inter no llegase tan lejos en tantas competiciones, con el cansancio arrastrado, ¿qué significa eso? También es cierto que yo creo que el Inter prefiere disputar una final de Champions que ganar un Scudetto, seamos realistas, porque es un título mucho más apreciado, porque el Inter justamente el año pasado ganó su segunda estrella, ya que lleva más de 20 Scudetti, y si tienes que priorizar algo, pues vas a priorizar la Champions, y competir miércoles y sábado al final genera que si no tienes una plantilla muy larga, no puedas competir en tantas competiciones. E Inter, sus delanteros suplentes están muy por debajo del nivel de los titulares. De hecho, Correa es que no está ni inscrito en Champions. Correa juega en Serie A muchas veces porque tiene que dar descanso al resto, y ese es el jugador que no va a jugar en Champions. Y es cierto lo de que la puntuación es baja, pero también yo creo que hay muchísima igualdad en los equipos, sobre todo desde el 10º puesto para arriba. Incluso el Como, que es cierto que durante bastantes jornadas estuvo abajo, es un equipo que compite de tú a tú a cualquiera de los primeros 9 clasificados. Sí. El Bologna hace nada llevaba 5 o 6 victorias consecutivas. El Una Milan pregunta. gana a Inter 2 veces en Supercopa. Una pregunta. A ti, si te dicen que al principio de temporada que el Nápoles de Conte y se iba a quedar entre los 4 primeros, o sea, ¿cuál hubiese sido tu reacción? Yo creo que natural. O sea, vale, es un entrenador muy casero, muy de competiciones europeas, o sea, muy de competiciones locales, un bloque más o menos formado, serio, con una única competición durante toda la temporada. O sea, era una previsión bastante lógica. A ver, Y es, yo aquí y hay... es que la proyección de puntos es esa. La proyección de puntos es que en los últimos 10 años te sirve para quedar en el segundo puesto, más o menos. ¿Tú piensas que Sin llegar a competir, porque los últimos campeones prácticamente todos han pasado los 90 puntos. Yo creo que sumar 82 puntos, independientemente del puesto que tengas, para este Napoli es muchísimo. Me refiero, puedes quedar tercero con 82 puntos, que la temporada es muy Claro, o buena. sea, Porque era, nadie era, era el está... mejor, era prácticamente el mejor escenario con Conte. Pero O es sea, que sumar 82 puntos es imposible. Me refiero, el Napoli comparado con la temporada pasada, es que tiene el doble de puntos. bueno, no, El tenía doble casi no, pero 30 y tiene pico más, creo, porque 30 era y pico más. Es que no 50, es...
50 y algo puntos, ¿no? Y 80. Pero lo que quiero decir, es un puntuaje para ser segundo o tercero. Sí, pero también porque el Bologna queda noveno con 62 puntos y dejándose llevar las últimas 5 jornadas. Que eso también es complicado, que un noveno puesto tenga tantísimos puntos. Que Ajaccio se queda fuera con 65, no va a disputar competición europea. Y con Claro. 65 puntos, el año pasado tú quedabas sexto a 3 puntos de quinto clasificado que se metía en Champions. Y este año te quedas fuera de competición europea porque todo el mundo ha sumado más que tú. También es cierto que los equipos de Por eso abajo es que tienen una puntuación muy baja. acompañado que el nivel de los de arriba esta temporada ha bajado. Yo no sé si ha bajado. Bueno, yo te diría que si ha bajado, han bajado todos. Claro, Es cierto. por eso, que ha sido una serie, o sea, realmente ha sido un Scudetto de por lo bajo. Al igual que ha habido muchos años, por ejemplo, ¿cuál era? ¿La 17-18? Que el Nápoles es segundo con 91 puntos. 91, 92 puntos. Es segundo con 92, o sea, sí, 91, creo. Más de 90, es segundo con más de 90 puntos. Al igual que ha habido esas temporadas, también llegan temporadas de que eres campeón con 82 puntos, que ya con lo que te he dicho antes, que es el resultado más bajo de un campeón de los últimos, o sea, desde las 10, 11, que es el propio Sí. Milan con los mismos puntos. Es que en general la Y bueno, puntuación de todos los perdona, equipos ha bajado. De media, me refiero, los equipos de arriba, yo creo que el nivel ha bajado y por eso el Napoli es campeón. Inter es muy buen equipo, pero si tienes que jugar miércoles, domingo con el mismo 11 es complicado. Atalanta ha tenido tramos muy buenos, pero equipo ha envisionado. Juventus, que crisis interna. Roma, al final salva la temporada con mira, ese cambio de entrenador, pero si no, para, se quedaba con 40 puntos a Roma. para encontrar un campeón con menos puntos que este Nápoles, tienes que remontar a la 2005-2006. Y yo te Pero pregunto, ¿qué dime, pasó en esa temporada? vale, pero dime contexto de resto de equipo. No, pero en serio Sí, no. ya sé que hubo esta Claro, temporada. Ya sé es la que temporada en la que gana el Inter siendo tercero con 76 puntos. ya, Pero siendo pero tercero. Pero fíjate, ¿cómo? en una temporada en la que eres tercero con 76 puntos y el Nápoles le han bastado 6 más solo para ser campeón. O sea, que ha sido un Scudetto muy, muy regalado. Ha A sido ver, un Scudetto de baremo mínimo. hace 2 años Ajaccio quedó segunda con 74 puntos. Y el El campeón, Napoli ha ganado con 8 puntos más. Es que no pero ¿y tiene el campeón absolutamente cuántos nada que puntos ver, ¿eh? tenía? Pero el campeón ¿Eh? ¿cuántos puntos tuvo cuando el Lazio fue segundo? 90. Ah, que son 8 puntos más. Sí, pero con 82 puntos ese año también ganas. No, con 82 puntos No, eres segundo. como que si quitas el primero con 82 puntos, ¡Oh! ganas. Pues, joder, pues si quitas el primero, claro. No, claro. Y si quitas el campeón de la temporada pasada, pues también el segundo es el que gana. Vale, pero tú Pero dime. aquí estamos comprando campeones. Vale, lo que quieras. Y es el campeón más bajo de los últimos muchísimos años. Entonces, es una clave que yo creo que hay que tener muy en cuenta. O sea, hay que saber aprovechar las ventanas de competición y las oportunidades que te está brindando. Es, por ejemplo, lo que ocurre, lo que se habla mucho en la NBA últimamente, ¿no? Que están siendo unos años de ventanas muy abiertas porque no hay ningún dominante. Tal, pues es lo que ha pasado esta temporada en la Serie A. No ha habido nadie que haya sido excelente, entonces la ha ganado el equipo que ha sacado un 7. Y ese ha sido el Mm, Nápoles, que ha rendido un poquito por encima de lo que se podía esperar de él y le ha servido para llevarse una Serie A bastante barata. Que no le quita ningún mm, mérito, porque al final tienes que salir a yo, competir. yo no estoy de acuerdo con que temporada en Napoli sea de 7. O sea, no que decir que sea un 7, No, que quiero no, es decir que no que estoy para nada de acuerdo. Para no mí es la hacer un, temporada de no es hacer Napoli un es de 7, 10 y la de Inter, a excepción, falta de la Champions, pero puede ser de 10 también. pero estamos hablando de puntuaje en Serie A. Pero es que la Que no, temporada de Napoli no estaba para luchar por la Serie A. pero por Ya eso, porque gana, así, porque como ha sido, pero es que su temporada es inmejorable. hombre, No es de a 7 ver, la temporada. mejorable, es el campeón con menos puntos. Pero ¿cómo va a ser la temporada de Napoli mejorable? Hombre,
A ver, sí. ¿El mejorable en base a qué? ¿Puedes sumar más puntos en Napoli? A ver. Sí, Sí, ¿con qué jugadores? pues estamos con los jugadores. Pero es que tú Pero, mira la plantilla de Napoli, por favor, y mira el proyecto que venía de antes. Es que pero, esto no es, ok, pero, sumas menos puntos que cualquier campeón, desde que a Serie A tiene 20 equipos, desde que a Serie A se suman más 3 por pero victorias. que Tú, por eso, la que sí, que plantilla la de temporada Napoli, que la sumar temporada del 82 Nápoles puntos, es es una bastante barbaridad. buena. Que sí, ¿Cómo? que es bastante buena. Pero Pero que en cualquier otro año solo te sirve para ser segundo. ¿tú piensas que Es simplemente este eso es lo que quiero Napoli, llegar. esta temporada de Napoli, viniendo de donde venía, podía sumar más puntos? De verdad. Es que a mí, No, y por eso sinceramente, te no. digo, no, pero que eso es un punto. Y el otro punto es lo que te digo de que ha Pero sido entonces, de que ha sido un escudeto por lo bajo. hay que Es diferenciar. lo que hay que aprovechar, o sea, es lo que hay que aprovechar. Y es lo que no ha aprovechado la Atalanta, por Vale, ejemplo. pero tú, yo creo que estás confundiendo términos, para empezar. Yo Dime. creo que para ti lo que es mejorable es el campeón, pero lo que no No, es exacto, mejorable es sí, el sí. Napoli. Sí, no, a lo Claro, mejor. ¿el campeón Claro. puede ser mejor? Sí, pero porque el Napoli es un equipo práctico. De hecho, te diría que el Napoli de Sarri era un equipo que jugaba muy bien y no ganaba. Sí. El Napoli de Spalletti era un equipo que jugaba muy bien y ganaba. Y este Napoli es un equipo que no juega bien, pero gana. Es decir, ese es distinto, es lo que faltaba. Uno Claro, por jugaba eso. bien y no ganaba, otro Ha sabido ambos, ser ha sabido ser muy pragmático. sí, Y pero está no la es cosa de que. mejorable esta temporada. No, perdón, a lo mejor me explico mal. La cosa es que ha sabido ser pragmático y ha sabido aprovechar la ventana que ha surgido este año Sí. de que es un campeón barato en cuanto a puntos. Que quieras o no, son cosas que se tienen que juntar a veces para ser exitoso. No solo te tienes que basar en tu éxito, sino también en aprovechar lo que pasa con tus rivales, que es para mí ha sido una de las grandes fortalezas del Nápoles, que ha sabido competir cada partido y ha sido un equipo muy difícil de batir. Ahora sí. Se Ahora ha ya estoy más puesto, de acuerdo. vale, Pero es que esto es como decir que ha puesto un nivel medio en sus partidos muy alto, ya sea por sí. lo que sea, por individualidades de McTominay y sobre todo por la fortaleza del equipo, por lo fuerte que ha sido el equipo. Ha sabido poner un nivel medio que ha sido un 7 en prácticamente todo, un mínimo de un 7 en prácticamente todos los partidos. Y es lo que le ha servido para ser campeón. Yo aquí sí que, No que la nota del Nápoles sea un 7. para mí, la nota de campeón puede ser de 7, pero la nota de Napoli es de 10. Yo ahí Sí, sí que tengo. sí. Lo que quiero decir es que en todos sus partidos, en todo el año, no es que la nota de su temporada sea un 10, sea un 7. Es que en las 38 jornadas, menos en las 4 derrotas, y habría que analizarlas, Hmm. ha sido un 7 en prácticamente las 38 jornadas. No que su temporada sea un 7, sino que ha sabido dar un rendimiento mínimo que ha sido, Bueno, que es hay algo que, jornadas que de 5 o menos. Pero para mí tiene mucho mérito. pero las ha sabido sacar adelante. Sí, 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 sí. Pero ya te digo, para mí 82 puntos yo creo que no podía, No, no, el no podía Nápoles, sumar. o sea, no, Es no, lo el Nápoles máximo desde que puede luego, sumar. claro, Porque no, el además Nápoles sí. en invierno pierdes a tu estrella, que era una marcha No, pero si McTominay no se inevitable. fue. McTominay tampoco. Claro, tampoco. yo creo que en diciembre McTominay aún no era la Es que, estrella que es ahora mismo. la Serie A, es que la Serie A es la única competición donde tu estrella puede ser McTominay. Es que es increíble, es la mejor liga del mundo. Y es Y estrella merecida, porque su no, temporada por es supuesto, brutal. por supuesto. Y Antonio Conte es el único entrenador que puede hacer que su estrella sea Don Scott McTominay. Además, McTominay, porque está Es, muy bien. es en propiedad, ¿no? Sí, está muy bien hablar de que McTominay es la estrella de Napoli, pero es que a McTominay además lo hemos visto desnaturalizado, es decir, ha jugado como interior llegador, como media punta, ha jugado tirado a banda izquierda, aunque es cierto que el lateral izquierdo, sea Spinazzola o sea otro, era el que daba la amplitud, pero ha sabido adaptarse a todas las bajas que había, porque David Neres a final de temporada se pasó varios partidos fuera, Matteo Politano estaba fijo en banda derecha y faltaba ese extremo, después entra Raspadori, que también ha sido muy importante, sobre todo en el tramo final con algún gol y bastantes actuaciones destacadas, te diría yo, pero de McTominay
como comodín de todas partes, yo creo que nadie se lo esperaba. Bueno, los aficionados de su selección, porque tiende a jugar un papel más o menos, no similar, pero sí debe ser un jugador total. Entonces, es algo que no le es ajeno y por eso lo ha sabido replicar también con el Nápoles. Y además de McTominay, en verano a Napoli llegaron jugadores como Jeymour, que hay que hablar un poquito de él también, porque se supone que iba a ser el reemplazo de Lobotka. En algún momento vimos a los dos jugando juntos, sobre todo cuando el Napoli, que es un equipo que esta temporada ya ha costado más jugar con balón, es lo que decíamos ambos antes, que el fútbol de Antonio Conte es pragmático, es decir, anoto gol, defiendo, robo y corro. Tienes a una boya arriba que te baja el balón y demás con Lukaku, tienes extremos para correr y tienes muchas llegadas de segunda línea. Pero cuando necesitaba fútbol, yo creo que Jeymour ha sido importantísimo ahí. Sí, lo que lo comentamos, cuando al principio formaba Conte con el tribote, cuando todavía McTominay no jugaba tan adelantado, como era pues Zamboanguissa, McTominay y Gilmour, comentamos durante varias jornadas que le faltaba mucho fútbol a ese centro del campo y que la vuelta de Lobotka era muy necesaria y en este caso Gilmour supo aprovechar un poco bueno, que era de los tres un poco el perfil más creativo y se pudo salvar un poco esa faceta y esa falta que le hacía al juego del Nápoles. Entonces ha sabido reconducir su temporada bastante bien y no sé qué le puede parar el futuro, pero ha maquillado un poco bastante la temporada en cuanto a darle al equipo esa verticalidad y ese juego asociativo que le hizo mucha falta a principio de temporada. Sí, porque además en Napoli, además de estos dos refuerzos principales, los escoceses, yo creo que la vinculación de Napoli con Escocia a partir de hoy Sí, va a ser total. Son muy importantes para el Scudetto, porque otros fichajes, como puede ser Philip Billing, es un jugador tipo Anguissa, por así decirlo. Es un sí. llegador físico, como McTominay, pero al final McTominay te abarca muchos más roles. Después, Noah Okafor ni está ni se espera. De hecho, ya va a volver a Milan, evidentemente, y a ver qué hacen ahí. Romelu Lukaku, hemos hablado mucho de él, pero es una pieza importantísima, pese a que yo me mantengo la misma, no es un delantero que sea dominante en Serie A contra equipos de la parte de arriba. Y, por ejemplo, en el último partido lo hizo muy bien, pero al final su rival es el Cagliari, su pareja de Valle, Jerry Mina, que con sus limitaciones, Jerry Mina hizo buen partido, pero al final Lukaku es bastante superior. O sea, a mí Lukaku me parece que su continuidad en el Nápoles está muy ligada a lo que haga Conte. Sí. No me extrañaría una vuelta. Pues, por ejemplo, no se me hace a mí el Lukaku, por ejemplo, yéndose a la Liga de Arabia. O sea, a mí se me haría muy normal una vuelta a su país, o sea, a la Liga belga o algo así, pero siguiendo en el primer nivel europeo en un equipo que la temporada que viene obviamente iba a decir va a volver a aspirar, pero es que en este no aspiraba. O sea, va a aspirar a ganar el Scudetto y a competir en competiciones europeas. No me imagino a Lukaku siendo el hombre de referencia y tampoco me lo imagino haciendo o aceptando un papel más de reserva. A ver, ese abrazo en la celebración del Napoli en el campo hay dos diferencias bastante evidentes de trato. Uno es el saludo entre Conte y De Laurentiis, muy frío y tal. Conte, venga, vente para aquí, sacamos una foto y otra cosa. Y otro, muy distinto, es el abrazo eterno que se da con Lukaku. Es decir, Conte Mm. quiere al delantero y el delantero quiere a su entrenador, porque sin él nunca ha sido un gran jugador de fútbol y con él ha recuperado y se ha sentido importante. Entonces, es lo que dices tú. De su futuro depende todo. Conte ahora mismo no se sabe si está dentro o está fuera. Quizá van de la mano, es decir, si Conte se va a Turquía, yo te digo que Lukaku incluso fuerza para irse a Turquía, pero Mm. puede ser también que Lukaku se quede. El Napoli pagó 30 millones por él, además hace un año, y yo no te diría que se ha revalorizado, pero sí que ha justificado ese Sí, desembolso.
Sí, a ver, al final el Scudetto te lo da, pero bueno, antes de cambiar de tema, simplemente Mm. ahora que hemos mencionado la figura de Laurentiis, simplemente mencionar a Macharri, Benítez, Sarri, Spalletti, Conte, Cavani, Higuaín, Osimhen, Kvaratskhelia. O sea, es una lista de mucho lujo, de mucho éxito y de mucho rifirrafe con Di Laurentiis. Tiene que ser un tipo bastante particular, la verdad. Eh, es, no sé por qué, pero pa- parece que, parece que para llevarse bien con él es mejor hacer mal rendimiento que bueno, porque es increíble la lista de gente exitosa en el Nápoles y lo mal que se lleva o que se ha llevado con el mandatario. Sí, además decían que desde que no hay ningún entrenador, desde Rafa Benítez, que se lleve bien con De Laurentiis, ¿eh? Es decir, desde De Laurentiis, desde Rafa Benítez, 14 años han pasado, Y que con porque él también tuvo sus más y sí, menos. sí. Y además Rafa Benítez que también es un tipo particular, porque yo de Sí. intentar enseñarle a, ¿qué era? A Modric o a Cristiano cómo tirar las faltas y cómo darle que con el exterior no se podía dar, a Bueno, ver. al final el entrenador es el entrenador, ¿no? Sí, ¿Acaso? pero al final uno tenía razón y otro no. Y ya historia está ahí. Pues eso, hasta la temporada que viene en Napoli va a ser campeón. Veremos si su defensa es mejor respecto a la última y veremos si va a tener que esperar 40 años, como sucedió de los años 80 hasta hace 2 años, o si espera por el quinto Scudetto va, va a ser tan corta como esta última de apenas 2 años. Segundo clasificado, Inter, que muy meritorio ser segundo. Es cierto que el objetivo era doblete o triplete porque la plantilla de Inter es la mejor de Italia. Entrenador y plantilla congenian muy bien. De hecho, había rumores de que Inzaghi, después de la final de la Champions, se va de Inter, pero él ha dicho que se queda. Veremos si es cierto, porque igual que Conte no sabemos si se queda o se va, pues Inzaghi puede ser que se vaya de Inter. Para mí sería una gran pérdida que se vaya a Arabia. Tercer clasificado, Atalanta, con 74 puntos. Y Y después, bueno, y a última... un pequeño apunte simplemente sobre el Inter y nada más, Sí, claro. que al final, bueno, va a depender mucho de la final de la Champions, ¿no? Pero sí es cierto que ahora mismo tienes un sabor agridulce, pero es que es un equipo que ha estado a 2 semanas de hacer un triplete. Exacto, sí. Entonces hay que ponerlo en valor. Sí, a ver, Simplemente eso. la temporada es hipermeritoria. Yo estoy muy en el barco de Inzaghi. Supongo que tendrá sus haters, sus fans, pero yo estoy en el barco de los fans de Inzaghi. Tercero, Atalanta, que es otro equipo que seguramente cambie de entrenador al 99%. Así que otro nuevo proyecto que veremos. Y de cuarto a séptimo vivimos una lucha muy intensa en la última jornada, porque llegamos a la última jornada con cuarta la Juventus, quinta la Roma, séptima y a Lazio. Perdón, cuarta la Juve, quinta la Roma, sexta la Lazio y séptima y a Fiorentina. Y es cierto que vivimos únicamente un cambio de posición, ya que Juventus y Roma hicieron sus deberes y a Juve, sufriendo bastante, ganó a Venecia y a Roma, siguiendo con la dinámica habitual y en el último partido de Claudio Ranieri, ganó a Torino, que la semana pasada dijimos que era victoria sencilla, pero vivimos una de las grandísimas sorpresas de estos años recientes, y es que Iagaccio, que jugaba en casa ante un Lecce que necesitaba puntuar para salvarse, pues perdió 0-1 a pesar de jugar 45 minutos con un jugador menos. Así que finalmente la Juve terminará cuarta, será el último equipo clasificado para Champions. A Europa League irá y a Roma quinta a un punto de la Juventus y Bologna como campeón de Copa Italia. Y a Conference irá ya Fiorentina, que terminó sexta con 65 puntos, empatada con el Lazio, pero con mejor average general. Lo de la No, creo que Fiorentina, es además creo que es remontando, tremendo.
el particular, ¿no? Porque es un doble 2-1 a favor de la Fiore. Sí, puede ser. Mm. Sí, sí, sí. Que Que habíamos iba a dicho. decir, de los 5 equipos implicados, o sea, tanto los 4 clasificados, contando al Boloña como la Lazio, tío, para mí los 5 merecían un puesto europeo por su temporada. Voy a razonarlo un poco. La Juventus yo creo que ha sido el más regular de estos 5 equipos. La Roma, por todas las adversidades sufridas y superadas de la primera vuelta, y por Ranieri. La Fiorentina ha sido de los equipos más divertidos este año. Me acuerdo de su comienzo increíble. Luego tuvo una bastante mala racha. Se volvió a rehacer, llegando lejos incluso en la Conference League. Que lo echa el Betis ahí en la prórroga de la semifinal. La Lazio, porque comentábamos al principio de temporada que era un poco el proyecto más que nos dejaba más indiferente, nos ha dado bastantes buenos tramos de competición. El Boloña, por último, desmantelado, no completamente, pero perdiendo tanto a Calafiori como a Thiago Motta, que podrían ser las figuras más importantes. Cambio de entrenador después de un proyecto muy, muy ilusionante. Estás prácticamente toda la temporada pues, en los puestos o sea, estando mucho tiempo en puestos Champions. eh, y de repente, tras una mala racha de resultados en las últimas 10 jornadas, te ves bastante abajo, también con un calendario difícil. Te llevas el premio, encima te llevas el premio de un título y de la clasificación europea. Se queda fuera la Lazio, que es básicamente el que peor ha terminado, porque tanto Juve como Roma como Fiorentina han terminado ganando, no todo, pero sí que, por ejemplo, la Roma 4, creo, de los últimos 5 partidos, la Juve ha ganado 3, la Fiorentina ha terminado ganando los 2 seguidos, mientras que la Lazio de los últimos 7 partidos de Serie A solamente ha ganado 1. Sí, Entre ellos el empate que le saca al Inter, o sea, que le quita el título al Inter y mm, encima no le sirve para clasificarse, ¿no? Que es como el colmo del Inter, ¿no? Es como, si me robas el Scudetto, al menos que te sirva para algo, no en vano, me lo podéis haber dado. de hecho, hay, bueno, en las celebraciones de Nápoles hubo dos Mucho Pedro. pancartas. Primero la de Pedro, que sonó la canción, porque gracias al español, Inter no adelantó al Napoli en la penúltima Mm. jornada. Y también hubo una pancarta dedicada a Orsolini, porque el gol de Orsolini en ese Sí, Inter Bologna, es pues verdad, lo había le borrado de mi quitó los mente, tres qué puntos. golazo. De hecho, iba a ser un empate Sí, y si fuese empate tendríamos a los dos equipos con 82 puntos. Pero bueno, tanto Lazio como Bologna fueron decisivos en la lucha sí. por el Scudetto. Bueno, valora mi comentario sobre que se lo merecían los 5. No sé si estás de acuerdo conmigo o no. Estoy de acuerdo. Bueno, para mí es que es curioso porque se ha criticado muchísimo a la Juve, sobre todo, bueno, en este podcast también, para qué mentir, pero es un equipo que al final ha conseguido el objetivo. Sí. Sin brillo, igual que Napoli ganó el Scudetto sin brillo y a Juve ha conseguido el Scudetto, la clasificación a Champions, perdón. Y hay que decir que es cierto que Thiago Motta tiene culpa de que haya sido tan difícil conseguir el objetivo de meterse en Champions, porque viendo cómo iba la temporada, su culpa está ahí, pero antes de irse, Thiago Motta creo que encadena, es cierto que termina perdiendo 2 partidos, si mal no recuerdo, pero anteriormente encadena como 5 o 6 victorias consecutivas que hace que la Juve Mm. se meta a cuarta, porque sí que estaba muy fastidiada antes de Sí, esas sí. victorias consecutivas. Muy Y de, fastidiada. Y al final o Igor sea, Tudor lo hace bien, pero también tiene ahí su rol Thiago Motta. de hecho, yo me acuerdo de comentar que en esa racha de victorias seguidas con Thiago Motta, antes de tener esas 2 seguidas, que es Mm, lo que le condena, en la primera de esas 2 derrotas seguidas, en caso de una victoria, se colocaba a un partido del liderato incluso. O sí. sea que la Juventus ha probado de todo en este tramo de temporada. O sea, en esta temporada. Es que de hecho, yo me acuerdo que había gente que decía, ostras, la Juve aún se va a meter en la lucha por el título, aún va. Al final, nada. Al final, es cierto que
que no llegó, pues no llegó, sobre todo por esas 2 derrotas consecutivas, esas diría que humillaciones, porque al final son 2 derrotas muy abultadas, 0-4 contra Atalanta en casa y 3-0 contra la Fiorentina. Y a Juve en estos últimos 5 partidos sí que es uno de los equipos que más ha sumado, pero esas 5 victorias consecutivas en Serie A, porque es cierto que en Champions, en ese tramo, cae eliminada, además, de mala manera contra el PSV, también cae en Copa contra el Empoli, entonces en Serie A sí que se acaba resultados, pero en Europa no. Y sí que es cierto que ha sido más regular, sobre todo, aquí hay que diferenciar, quizá los más regulares fueron Juventus y Fiorentina, porque a Roma, hasta que llega Ranieri, es el peor equipo de todos los de top 10, incluso top 15, que ha terminado, pero de los últimos 20 partidos, de los últimos 25 partidos, y a Roma ha sumado 56 puntos, es decir, con 56 puntos en 25 partidos, y a Roma y habría llegado para ser décima, pero las 13 jornadas anteriores fueron un desastre, al final termina quinta, y eso que dices tú, y la regularidad de la Juve hace que termine cuarta, porque la Juve sí que había sumado bastante más puntos. Y la Fiorentina tuvo picos muy importantes, sobre todo a inicio de temporada, y Ajaccio, la primera vuelta que hace, también es bastante buena, pero la segunda vuelta de Ajaccio es terrible, sobre todo estos últimos 5 partidos, donde únicamente gana 1-0 a Empoli, el resto de partidos es incapaz de ganar a equipos de la parte baja, además, como son el Parma o esta última jornada contra el Lecce, pues yo te diría que Ajaccio pierde, es quien pierde ya el puesto europeo. Se suicida. La Lazio estos últimos partidos solo ha puntuado para joder al Inter y al Empoli. Sí. Jodió un poco sí. a Inter, jodió a Juve, así que y al Parma que se lo mete en un... Sí, y al Empoli para hacerlo descender. Sí. No, pero bueno, sí, yo creo que en líneas generales tienes la parte del Bologna por el valor sentimental de lo que se ha rehecho después de la temporada pasada, sobre todo que el proyecto siga adelante, que no haya sido simplemente un año de casualidad, ¿no? Demostrando un poco que siguen creyendo y siguen formando un gran proyecto. Y eso al fin, la parte de la Roma por el milagro prácticamente que hace Claudio Ranieri, por dar que después del título con el Leicester su carrera había sido un poco, había vuelto a ser un poco más titubeante, ahora pues la va a acabar con bastante buen sabor de boca. El proyecto de la Fiorentina, que siempre es de los más divertidos, y eso, yo creo que está bien decidido la lucha europea. Yo te digo que deja un poco a la Lazio en tierra de nadie, porque no está ni en un punto ni en otro. Sí, porque para traer talento y meterse en Europa era muy importante. Y Ajaccio tuvo tramos donde Nicolò Rovella, Guendouzi, bueno, en general todos, Mario Giga también, estaban a un nivel altísimo. Y este tramo final... De hecho, Mario Gila pisó selección y todo. O sea, sí, pero este tramo final y os va a condenar mucho, incluso para la temporada que viene. Ya veremos, porque meterse en Champions ahora mismo para Ajaccio, yo es que lo veo complicado, porque en verano vas a tener que fichar y a ver y a Roma cómo reconstruye, porque está sonando Jürgen Klopp, se dice que ya está cerrado, y a Fiorentina pero, o sea, es veremos. Que tienes a Roma 1, Fiore 2, Milan que bueno, vamos a ir con Milan, Bologna. Incógnita absoluta. No, o sea, tienes el Bologna a lo mejor no, pero Fiore y Roma que seguramente tendrán el mismo target sobre jugadores que tengas tú, más o menos. Y cualquier jugador que lo quiera en esos 3 equipos, el último que va a preferir será Lazio. Es algo que pasó en Napoli esta temporada, que no podía acceder a jugadores que querían jugar Champions. Y por eso tuvo que ir a McTominay, a Gilmour, a Philip Billing, jugadores que si no jugaban competición europea tampoco pasaba nada, entre comillas. Entonces lo que le va a quedar a la Lazio es pues hacer una pesca muy underground y que le salga bien. Bueno, también es cierto que los fichajes de Ajaccio también son bastante underground, porque Isaksen, por ejemplo, no tenía mucho nombre. Guendouzi es cierto que era conocido, pero tampoco era venía muy rebotado.
Sí, Nicolás Romero venía rebotado de la Juve, cedido. Es cierto que el potencial está ahí y estaba, pero no venía con buena prensa. Y sobre Bologna, para cerrar y hablar después un poquito de Milan, que es un proyecto que va a empezar de cero. El Bologna, respecto a la temporada pasada, únicamente ha sumado 6 puntos menos. Es decir, si no se dejase llevar en este tramo final, porque Bologna después de la final de Copa ya pasó de todo y dijo, mi temporada ya está hecha. Los últimos 5 partidos ha terminado con 3 derrotas consecutivas ante la Fiorentina, ante Milan, ante Genoa. Después había empatado 2 partidos anteriormente ante la Juventus, ante Udinese, que no ganar a Udinese es raro en este tramo final. Cuidado la Fiore. Pero a Bologna, si quería, yo creo que podía luchar por Champions. No es descabellado. Se ha quedado a 8 puntos. Sí, no, obviamente. Y de los últimos 15 ha sumado 2. Claro. Pasa es que has tenido esa... Se te cae... O sea, tienes una semifinal contra el Empoli y en la otra semifinal se cae el Inter, con respetos al Milan, pero se cae el Inter y se te abren los ojos. Sí, bueno, y a final de Milan te afirma Es que el Milan esta temporada tiene 2 caras. Una es contra el Inter y la otra es contra el resto de equipos que no son el Inter. Entonces, ¿qué pasa con el Milan? Que tenía la ventaja de que la semifinal era contra el Inter, pero la final no. O sea, entonces, si la final hubiese sido también contra el Inter, pero como es imposible, pues no, por eso no podía ganarla. El Milan es la típica imagen de perro pequeñito contra 19 de 20 equipos de Serie A, perro grande cuando juega contra el Inter, básicamente. Cuando juega contra el Inter es otro equipo y el Inter ha sido incapaz de ganar al Milan esta temporada. Y a ver, es que es otra incógnita el Milan, es que para este verano, es que... Madre mía. Si te parece, vamos a hablar 2 minutitos de Milan, porque al final es un equipo que en este tramo final no se ha jugado nada, pero es un equipo que en verano debe cambiar todo, porque de hecho, contra el Monza, el equipo ya no tiene tantos nombres conocidos. Por ejemplo, no estuvo Teo, no estuvo Joao Félix de titular. Que quieras o no, son detallitos que ya te van faltando, porque creo que tanto Teo como Rafael Leao estaban bien para jugar, así que veremos. Sí, no, además, y sin competiciones europeas, o sea, el Milan va a tener una ventaja que la Lazio no va a tener, que es caja. Porque hombre, muy mal se tiene que dar. 75 millones por el portugués que pueden dar. Muy mal se tiene que dar para no sacar 100 millones entre los dos. A ver, no infravaloremos la dirección deportiva de Milan de este año. No infravaloremos. Muy mal, muy mal para que un equipo de la Premier no te suelte 40 por Teo. Bueno, yo me veo al Milan el año que viene sonando estrellas, yo qué sé, Kim Min-jae, jugadores así. El fichaje estrella, Petagna. Es que yo estoy viendo. Petagna de delantero suplente de Jiménez. Es así. O sea, si el Milan se le ocurra un poquito, el Manchester United te suelta 100 millones por Leao. Y dime que no. Sería muy gracioso. Suena que van a desprenderse de Rashford. Salió la noticia de que... Yo ficharía a Rashford si fuese en Milan. Saltó la noticia de que Amorín descartó a Garnacho para la siguiente temporada, que es pues, el puesto de extremo izquierdo que ocupa tanto Rashford como Garnacho, pues los 100 por Leao, si te lo curras un poco, lo puedes sacar. Que es algo que por mencionar una última cosa de la Lazio, que es que me da pena un poco este final porque habían intentado como hacer un proyecto más o menos con lo que podían, al contrario que el Milan, que lleva unos cuantos años de fabricar plantilla con retales y al final está acabando como está acabando, que está volviendo un poco a la medianía que era un poco antes del Scudetto que gana hace 3 años, si no me equivoco. Mira, es que yo te diría de los primeros 10 clasificados, perdón, el único que no tenía proyecto era el Milan. Y es cierto que a Juventus se estampa y Thiago Motta se va y ahora mismo van a cambiar de técnico. Veremos si es Gasperini el técnico, pero Napoli, Inter, Atalanta, Juve a inicio de temporada,
Roma, Fiorentina, bueno, a Roma tampoco. Justamente Roma y Milan son los dos únicos equipos que no tenían proyecto, porque Fiorentina, Lazio y Bologna sí que Bueno, tenían. pero Roma con el desembolso por Dobbik, tenías a Dybala, Pellegrini, Sí, quieras o no, tal. Pero el Milan, por ejemplo, hay otro nombre de que no hemos mencionado que es Reinders. No dudo mucho yo que siga Reinders en el Milan. sí, O sea, pues sin por Reinders y Milan es claro, que ya no es ni top 10 y no estoy exagerando para nada, ¿eh? es que al Milan se le vino un verano en el que, o sea, por dinero no va a ser. Quiero decir, por dinero no va a ser. La cosa es que van a tener primero que sobrepagar, porque no está en Sí. ninguna competición, porque no veo, por ejemplo, al Milan haciendo pues, un poco, por ejemplo, lo que ha hecho en Nápoles o lo que ha hecho en la Lazio esta temporada, que es, vamos a hacer un proyecto más o menos para intentar firmar el suelo del equipo un poco alto y empezar a construir en base de. El Milan no es un equipo, ni es una ciudad, ni es una institución que te vaya a permitir, con perdón, fichar a Gilmours con el objetivo de, bueno, a ver si luchamos Europa. Te vas a plantar en el mercado con más de 100 millones, probablemente, más el presupuesto que suele tener el Milan de normal, Mm. y vas a tener que acertar, o sea, sobrepagar, porque no estás en competiciones europeas, y acertar. Que sobrepagar al Milan se le viene dando bien, pero acertar no Mm. mucho. Y como sobrepagues y no aciertes, te vas a meter en una crisis de otro par de años por los contratos que firmes. Sí. Bueno, en principio, Milan va a vivir un cambio total porque Joao Félix se va a ir. Se supone que Rafael Leao tiene ya puerta Mm. abierta y a partir de ahí reconstruir. La afición está un poco descontenta, por lo que sea, y se supone que va a llegar Iggy Etare, ex director deportivo de Ajaccio entre 2008 y 2023. A mí es un director deportivo que me gusta, Mm. lleva 2 años fuera de este trabajo, pero en Ajaccio sí que tuvo época muy buena. Recordamos Sí. fichajes de Milinkovic-Savic, de Luis Alberto. Es cierto que Immobile ya era algo más conocido, pero digo, ficha él también. Entonces, son jugadores que llevó él a Ajaccio y que quizá son jugadores que no tenían mucho mercado, pero al final se hicieron un nombre en la Serie A. Veremos si también repite este procedimiento en el Milan, porque Luis Alberto era canterano de Liverpool, si mal no recuerdo, pasó por Deportivo y al final llegó a Ajaccio y dio un rendimiento espectacular. Tengo muchas ganas de que llegue agosto para la previa que hagamos del Milan. Lo que está claro es que va a cambiar Sí, sí, el eso sí. equipo de principio a fin, van a fichar defensas, el portero lo van a mantener, veremos si Reinders, como comentaste tú, se va, porque ¿cómo vas a retener a Reinders? Imagínate, es que es uno de los mejores ¿Sabes? jugadores de este año. Reinders se me hace un futbolista muy centrocampista del Liverpool de esos últimos años. Como, Mm, como han venido jugando con Klopp y con Arne Slot. sí, pero Liverpool ya, No, no, pues, sí, no me no sé sale el si. nombre, era Florian Wirtz, ya van a fichar a Florian Mm. Wirtz, en Ah, sí. teoría. Sí, en teoría ya han hecho oferta por Wirtz. Pues el Por otro, Reinders no van a pedir poco. hombre, pues se me ocurre los otros dos que competían por bits, que es el City y el Bayern. Bueno, hay City, puede robar un Hombre, poco ahí. le puedes sacar tajada. Sí, algún equipo pequeño le puede sacar tajada. Yo si fuese en Milan buscaría reconstruir a partir de Reinders y Pulisic. Y bueno, Reinders, Pulisic y Mañán, porque lo de Teo y Rafael Leao tienen mala pinta, Sí. sobre todo con el actual Sí, entrenador. sobre todo por el nivel banquillo ya, o Sí. sea, Es vestuario. cierto que van a cambiar de banquillo, pero es que la reacción parece rota a nivel ya todo. Más que Todo, banquillo, absolutamente. vestuario en general, porque no parecen los jugadores que más compañerismo hacen en el vestuario, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos del Milan cuando corresponda en agosto. Sí, porque a Milan, igual que a Roma en su momento, cuando antes de la llegada de Ranieri se podía dedicar un podcast entero con todas las Mm. movidas semanales que tenía, pues en Milan básicamente lo mismo. Es gato
tomando café y a casa en llamas, básicamente. Ese es el Milan. Vamos a pasar a la parte baja de la clasificación porque realmente es una lucha que se decidió en esta última jornada. Sabíamos que Monza iba a descender, lo sabíamos de hecho desde noviembre, por así decirlo. Desde que Ranieri llegó a Roma, en Monza ya estaba descendido, pero faltaban 2 puestos por definirse. Finalmente, Venecia y Empoli son los que acompañarán a Roma. Y además, los 2 equipos lucharon hasta el final, porque el Venecia llegó a estar 2-2 contra Juve, Empoli llegó a estar 1-1 contra Verona y al final ambos terminaron perdiendo, porque el Empoli, un cabezazo de un jugador de un central de Verona, que ahora no me acuerdo el nombre, pues hizo que terminase en 1-2 y Venecia perdió 2-3 contra la Juventus. Esa sorpresa de Lecce contra el Lazio hizo que no se vaya a ver un spareggio, porque en caso de perder el Lecce tendría 31 puntos, igual que Empoli, y se jugaría ese partido de desempate. Pero finalmente Cagliari, Verona, Parma y Lecce se han salvado. Además, bueno, el Cagliari ya llegaba salvado hasta la última jornada, pero Verona, Parma y Lecce no. Así que son los 3 equipos que se quedarán. A mí se me criticó por elegir a Falcone en la plantilla para salvarnos. A ver. A mí se me criticó. A mí se me criticó. A ver, no te voy a justificar por un partido. Se me criticó. No te voy a justificar que en un partido en el que el rival hizo 26 tiros. Sí, es un partidazo. 0 goles recibidos. De hecho, creo que es el partido con más goles evitados de toda la temporada. No sé si a nivel europeo, pero a nivel sería así. Pero fue un canteo. Evita casi, o sea, creo que vi como 1,8, 1,7 goles evita. Que eso es una santa barbaridad. Bueno, quitando al Monza, durante muchos tramos de la temporada, el Venecia iba un poco de la mano, un poco bastante de la mano del Monza. Lo que pasa es que en estas últimas jornadas, pues supo un poco salir en estas 10 últimas jornadas, pero quitando las 10 últimas jornadas, siempre que hablábamos del descenso, hablábamos del tándem Monza-Venecia. Sí. Entonces, sí, han tenido un buen acelerón final, pero no les ha servido porque lo que hacen al principio del primer tramo de temporada es criminal. Caso opuesto el Empoli. Caso opuesto el del Empoli, porque el Empoli es que no sé si llega a estar en el top 10 allá por la jornada. A inicio de temporada. En la jornada 15. Vi un gráfico antes comparativo. Es que, por ejemplo, en la jornada 5 estaban puestos Champions. En la jornada 15, que es cuando empieza a bajar, está a 10º. Es que el Empoli hizo a inversa que a Roma. El Empoli la primera vuelta es brutal y llega a jornada 15, 16, empieza a perder 20 jornadas consecutivas sin ganar y al final ganas 2 partidos, pero en la última jornada pierdes contra el Verona, que también llegaba necesitando puntos, pero llegaba muy mala dinámica el Verona. También te digo, se salva el equipo que yo quería, que era mi hombre Kristovic. No, mi hombre Kristovic. ¿Vale? Que le va a costar un poco más a la Fiorentina ficharlo, que se hubiese bajado a Serie B. Es mi pedrada y voy a seguir con ella. Pero sí, yo creo que, o sea, quitando al Empoli y quitando al Monza, el Venecia ha tenido un rush final, pero es como lo típico de que, ¿sabes lo que se dice de los muertos que tienen como un subidón antes de caer? Pues ha sido un poco el tema del Venecia. Y al contrario que el Lecce, que después de... No es que pase mucho tiempo en descenso durante la temporada, que de hecho no está en la parte baja, pero realmente no lo pisa mucho, porque de hecho en la jornada 20-21 está en, si no me equivoco, 13º. Pero sí es cierto que hace un mal rush final, pero de los últimos 5 partidos simplemente pierde 1, que es lo que realmente se ha salvado por
este último rush final, que es cuando aprietan los del descenso, que el propio Empoli encadena dos victorias seguidas antes de esta derrota, pero no les sirve. O sea, la ventaja que ha tenido el Lecce, que ha tenido un delantero que entre goles y asistencias ha sumado 16 goles. O sea, 16 contribuciones directas hacia el gol, que es una cifra exactamente igual que, por ejemplo, Lautaro Martínez. Por Sí, poner un poco en contexto la temporada del delantero que me criticasteis a mí a ver, por no te, alabar. te criticábamos, cierto, pero había motivos de sobra para criticar. Mismas contribuciones de gol que, por ejemplo, Rafael Leao, una más que Lautaro Martínez, dos más que Dobbik y que Blajovic. Bueno, no sé. Allá cada uno con su mentalidad. No, pero bueno, es lo típico de lo que se dice del descenso, conseguir un delantero que te dé más de 10 goles, que es lo que ha tenido el Lecce, que es lo que no ha tenido el Empoli en este caso. Porque son dos equipos que han estado muy a la par. Yo te diría que, ya que destacaste a Falcone, para mí los que descienden son los que han tenido problemas en portería. El Empoli menos, pero es que el Empoli de cara a puerta también es cierto que suma 6 goles más, pero hay un nombre propio aquí y es Faccini. Sin Faccini, para mí el Empoli es un equipo que podría quedar último perfectamente. Y cuando estaba Faccini sí que era un equipo muchísimo mejor. Pero Venecia y Monza han tenido grandes problemas en portería porque Venecia también se lesiona Stankovic a mitad de temporada. Monza no sabían qué portero poner, así de simple. Y por ejemplo, el Parma sí que tiene buen portero. Es inseguro muchas veces, pero es buen portero. En japonés. Verona, y habíamos dicho aquí que era Y uno sobre de todo, los... es carismático, que eso suma puntos. Sí, es carismático. Verona, habíamos dicho que es uno de los porteros que más porcentaje de... ¿Cómo era? Menor acierto en goles esperados o algo así. No, en goles encajados tenía, es decir, que era uno de los que más goles encajaba respecto a los esperados, pero la defensa de Verona y sobre todo el ataque anotó los goles cuando tenía que anotar. Y el Genoa se salva porque tiene una defensa brutal. De hecho, el Genoa es uno de los equipos que hasta hace 10 jornadas estaba luchando por no descender, llegó una racha brutal con Vieira y en base a una defensa muy sólida se salva. Entonces, yo creo que los que han descendido son los que más problemas han tenido en defensa. Sí, o sea, si bien es cierto que últimamente el descenso o sea, la salvación de la Serie A está bastante barato. No se te exige muchísimo para salvarte. O sea, al igual que en otras competiciones, en otras ligas, por ejemplo, el Leganés este año y el Valladolid hace 2 en España se salvan, o sea, descienden con 40 puntos. En la Serie A recuerdo un Benevento que queda 18º con 30 y muy pocos puntos. Hace 2 temporadas, si no me equivoco, hay play-out porque empataron a 31 puntos. ¿Quién fueron? El Spezia y el Hellas Verona, sí, que empatan a 31 puntos y hay partido del play-out por el descenso. Entonces, ¿qué te indica esto? Que tienes que tener un nivel no muy exigente, no muy alto para salvarte, y que es algo que han conseguido tanto los equipos mencionados en la salvación. Y es algo que te puede llevar a los siguientes equipos, o sea, las siguientes luchas por el descenso del siguiente año, que es buscar una efectividad mínima, que es lo que te requiere para salvarte en la Serie A, por lo menos en los últimos años. Los 3 equipos que, un par de datos, los 3 equipos que descienden, Empoli, Venecia y Monza, son los 3 equipos que menos puntos han sumado en este 2025. En este 2025, los equipos de la parte baja han disputado 20 partidos. Empoli ha sumado 12 puntos, de los cuales, sumó 12 puntos, 2 victorias, y las 2 victorias han sido en las últimas 3 jornadas por parte de Empoli. En Monza ha sumado 8 puntos en 20 partidos. En Venecia ha sumado 16, es decir, es el antepenúltimo equipo en esta
en esta clasificación, pero es que, y a putada de Venecia, es que ha hecho 10 empates. 10 empates Sí. en 20 partidos, que hubo muchas coñas con la Juventus a inicio de temporada porque solamente empataba y demás, y Venecia este año únicamente empataba partidos, y ese equipo que más partidos ha empatado de toda la competición, y además de forma en solitario, es decir, y Venecia tuvo a poquitos goles el quedar Bueno, 15º, 16º. y una cosa de la que hay que hablar, que es algo que le pasa siempre a los modestos con las competiciones domésticas, que es el llegar lejos en Copa, Sí. que es básicamente, para mí, una de las grandes causas también del descenso del Empoli. Un poco el desgaste que te causa, que te genera el no estar preparado para una doble competición y de repente llegar hasta hace 3 semanas, jugando prácticamente 2 partidos cada semana. Entonces, también que es una situación que me recuerda a la que personalmente viví con el Rayo Vallecano cuando llega a semifinales de Copa, que hace una primera vuelta increíble. De hecho, acaba la primera vuelta en puestos Champions y de repente se salva en la penúltima jornada. ¿Por qué? Pues por haber forzado de más una plantilla que no está hecha para 2 competiciones, que es lo que le ha pasado al Empoli este año y que es siempre como el elefante en la habitación. ¿Qué, qué hacer si tú eres el equipo pequeño? ¿Qué hacer realmente con la Copa? ¿Hasta qué punto forzar? Porque es cierto que está la ilusión de, pero que es, al fin y al cabo es lo bueno del fútbol, pero la probabilidad es tan baja y la probabilidad la probabilidad de reventar tu plantilla hasta complicarte la vida de tal manera es tan alta que te lo tienes mínimo que plantear. No digo tirar la copa o tirar la competición, sino con qué jugadores o con qué bloque vas a cada competición, a cuál le das la importancia. Al final sí puedes llegar muy lejos en la copa, pero tu proyecto te lo determina tu puesto en Serie A y sobre todo en qué estás, si en Serie A o en Serie B. Sí, porque es lo que dices tú, las plantillas de, sobre todo de los equipos de abajo, están muy justas. En el caso de Empoli, que además es el único equipo que no gastó dinero el pasado verano, se ha Mm. nutrido en base a cesiones y jugadores libres, pues es aún más notorio. Se ha dado una situación curiosa, y es que ni Empoli ni Venecia han optado por cambiar de entrenador, y esto es bastante raro, porque normalmente un equipo de la parte baja Mm. lo primero que hace es cambiar de entrenador. Yo, sinceramente, creo que ha sido más culpa de que la plantilla se queda corta que del Sí, técnico. En el Empoli es cierto que después de llevar tantísimas jornadas de forma consecutiva sin ganar, un cambio de técnico quizá habría salvado la categoría. Pero en el caso de Venecia, yo vi bastantes críticas a Di Francesco, y es que tú estás viendo los partidos de Venecia y pueden sumar bastantes más puntos, y la plantilla es muy corta. Si vamos a otros equipos, como puede ser Lecce, Parma, sobre todo Genoa, que Genoa dio un salto brutal con el cambio de técnico, con Patrick Vieira, es cierto que en los últimos partidos se deja llevar, pero el cambio de puntaje es grande respecto a Gilardino. En el caso de Lecce, Gianpaolo suma más puntos que sus predecesores. En el caso de Parma, Kibu pasa de sumar 0,59 puntos, que llevaban 4 victorias, 8 empates, 22 derrotas, pues Kibu suma 3 victorias, 7 empates, 3 derrotas. Pasan de 0,59 puntos a 1,23 puntos. Y al final el Parma se salva, igual que Venecia, y condena a los empates, el Parma se salva gracias a esos 7 empates que suma en apenas 13 jornadas. No sé qué importancia le das tú al cambio de entrenador, pero yo creo que en el caso de, sobre todo, Parma y Genoa, media salvación pasan por ahí. tiene que, o sea, lo que he comentado antes de saber elegir dónde poner tus esfuerzos, también tiene mucho que ver en la figura, o sea, también ha tenido que ver la figura del entrenador en el Empoli, porque claro, o sea, ¿cómo vas a echarle al entrenador que te está pasando cada ronda de copa? Vale, estás perdiendo el fin de semana, pero estás pasando rondas de copa.
que es como, ¿dónde vas a poner la prioridad exactamente? Entonces, no vas a romper el bloque que te está haciendo rendir tan bien en Copa y que en Serie A, bueno, buena primera vuelta, se está manteniendo más o menos. A lo mejor el caso del Venecia sí que era más grosero, pero para mí el tema del Empoli es elegir un poco qué dinámica prefieres, la que estás llevando peligrosamente en Serie A desde cierta jornada o la que te está conduciendo a una posible final de Copa. Bueno, y respecto, bueno, terminando con los entrenadores, el que sí que cambió fue en Monza, pero Sí, cambiaron de entrenador. pero eso Vamos a es, ver, vamos a meter en es contexto. Cambiaron de entrenador y ficharon a Bocchetti, que es como si nos fichan a tú y a mí, con no, el debido eso, respeto, y después eso fichan es a como Nesta, cuando, que también es aún eso es peor. como cuando dices, mira, no, esta asignatura me la dejo para septiembre, ya la recuperaré. Y los 2 días antes te entra el sentimiento de culpa, sabes que no vas a llegar, pero te pones a estudiar por si acaso. Sí. Pero sabes que no, sabes que no. Es un poco el caso del Monza. No, lo de Monza fue dramático porque además fichas a Bocchetti que creo que había una estadística de que era el entrenador que más partidos llevaba en Serie A Mm. sin ganar, porque había pasado por 2 equipos antes y no había ganado ningún partido. Después fichas a Nesta, el cual gana un partido de 14, aunque la verdad, poca culpa tiene Nesta ya, porque el mercado de invierno No, había pasado, la plantilla estaba más hundida que otra cosa y al final yo si fuese Nesta no habría pillado al Monza en esta situación, pero incluso los números de Nesta empeoran. Es decir, brutal lo de Monza. En Monza ya se sabía que iba a descender, pero lo de Empoli sí que puede sorprender un poco que no cambiasen de no, entrenador. pero al Monza hay que atribuirlo su Su mérito de ser mérito. uno de los equipos más regular, o sea, el equipo más regular en esta temporada, ¿no? Se ha pasado 29 de las 38 jornadas siendo último Pocas me clasificado. parece. Y pues bueno, casi 34 jornadas en puestos de descenso. Así que bueno, hay Bueno, que, hay que darle ya su no, mérito, hay que darle su mérito. y a noticias que en Monza no ha estado 38 jornadas en descenso, No, 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 porque no. Y que ha ya sumado más puntos que, por ejemplo, otro ilustre último que es el Real Valladolid. otro Creo que Sí. el Valladolid creo que terminó con 16 puntos. ¿Tú piensas que habrá una cuenta en Twitter llamada Ilustre. eh, Giuseppe Monza? Igual que Javi Pucella, hay Giuseppe Giuseppe Monza. Monza. Y la temporada de Monza, por cierto, ya empezó mal porque empezó empatando con el Empoli, derrota contra Genoa, 2 empates consecutivos, derrota contra Bologna y hasta la jornada 9 no gana, que gana al Verona 0-3. Ya le había costado ganar a Südtirol, que de hecho gana en penaltis. Después pasa otra ronda de Copa contra el Brescia y después ya en diciembre sí que pierde 4-0 contra el Bologna. Pero ya pintaba bastante mal desde la jornada 1 y la Sí. temporada de Monza, pero con el paso de las jornadas, pues ya bola de nieve fue haciéndose más grande, más grande, más grande y al final terminó en uno de los peores equipos que se han visto en Serie A sin ninguna duda, porque es un equipo ¿Cuánto que... han sido? ¿Cuatro temporadas puede ser seguidas en Serie A? ¿No? Porque Te ascienden en miro, pero la 2021 o 21-22, asciende, bueno, 22-23. 22-23. 3 temporadas seguidas. Bueno, he de decir que, bueno, no sé si algo más que comentar, pero creo que no, ¿no? Al respecto. Sobre Monza, quería comentar una cosa únicamente Sí. y ya. No, que es lo que dices tú, que llevan varias temporadas consecutivas en Serie A, pero lo cierto es que en Monza lo que hace muchísimo daño es el fallecimiento de Silvio Berlusconi en junio de Mm, 2023, porque era el dueño del equipo y al final es cierto que Berlusconi es de Milan a más no poder, pero en tema negocios, en tema fútbol y en tema manejar dinero, para qué mentir, Berlusconi pues sabe muchísimo. Ahora mismo el presidente es su hermano menor, creo, Paolo Berlusconi,
pero no hay ese amor, por así decirlo, no hay ese amor, no No, hay no. ese saber de fútbol que tenía el bueno de Silvio. Entonces yo creo que sin Berlusconi en Monza no sé qué futuro tiene, porque igual que en otros casos se puede decir que es bajar y subir, al final es cierto que es más complicado que eso, pero en el caso de Monza yo no sé qué inversión va a haber en Serie B. Y bueno, bajar y subir, que es lo que ha hecho un poco el Sassuolo, que Sí, me gusta que haya vuelto a la Serie A. Es uno de los míticos y siempre ha tenido proyectos graciosetes, interesantes, que al final, bueno, pues un poco por el dejarse ir, se acabaron como acabaron la temporada pasada. Obviamente el tema del Pisa, que si no me equivoco es su primera temporada, en 34 años creo que es. sí, en Serie A. Mm. Y luego de los otros dos, el, el Spezia, que bueno, no, bueno, no es que sea un nuevo en la Serie A. Bueno, de los que pueden subir, que está la final del playoff, si no me equivoco, era Spezia Sí. Cremonense, ¿no? Fecha Mm. que Monese jueves 29 y domingo 1. Está el tema de, bueno, la Spezia, que sí que ha sido un poco más habitual en la Serie A en estos últimos años, pero que sigue siendo un proyecto que mola ver, y luego el Cremonense, que quitando la temporada 22-23, en la que hace una temporada parecida, por ejemplo, al Venecia de ahora, a la que hace el Venecia esta temporada, eh, que replican bastante esta temporada, porque la Sampdoria creo que acaba con, no sé si tampoco llega a los 20 puntos, que es lo que hace el Monza este año, y el Cremonense prácticamente replica la temporada del Venecia, pero bueno, que quitando esa temporada que es la 20 2023, puede ser, o 2000, 2022 o 2023, sí, puede ser esa misma, no pisaba Serie A desde los 90. O sea que es un equipo que en los últimos 30 años solo ha pisado la Serie A. Entonces se nos puede juntar un equipo como es el Pizza, que es su primera temporada en Serie A desde hace Desde 90. 35, desde los 90, el Cremonense, que sería la segunda, y luego el Sassuolo, que bueno, que es un equipo bastante mítico de la Serie A. Así que con esto estoy indicando mi favoritismo por el Cremonense en la final. Bueno, por complementar un poco, Spezia no debuta en Serie A hasta 2020. Es cierto que tienes ese recuerdo cercano, pero Mm. no es Sí, perdón. no es tan histórico, igual que Sassuolo, también es un equipo, tanto Sassuolo como Spezia, te diría que son Mm. equipos del siglo XXI. Pisa es un equipo de siglo XX porque tiene más historia, es más antiguo. Al final, Sassuolo depende mucho de Mapei, que es el dueño. Hay bastante polémica por el estadio y demás. Mm. Es un equipo de siglo Pero es XXI. que me gusta el ascenso porque, quitando eso, el Sassuolo, que es un típico de la Serie A, pero es un buen típico de la Serie A, me gusta. Mm, Los otros dos, bueno, el Pisa está asegurado y luego el Spezia Cremonense, pues serían, sobre todo el Cremonense, ya te digo, para mí, porque simplemente tiene sí. una temporada, la Spezia eh, tiene tres seguidas, sería como bastante refrescante un poco para la Serie A, que es algo, por ejemplo, muy contrario a lo que ocurre en la Premier League, que la Premier League tienen prácticamente viven en un constante bucle de que descienden y ascienden los mismos en las Sí. últimas 10 temporadas, salvo alguna excepción. Para mí eso no, a mí no me gusta Mm. nada, ¿eh? A No, mí no, no. lo de dar oportunidad a equipos nuevos y demás, yo soy O sea, muy fan de eso. Es cierto que si no, desciendes y no asciendes y eres de ese fíjate, equipo, es dramático, es el infierno. que Pero es cierto, o sea, no, no, o sea, para mí el mérito es que no es que das la oportunidad a un nuevo equipo, no, es que ese nuevo equipo se lo gana. Como por ejemplo está sí, ocurriendo en la segunda división española por ejemplo, con el el Mirandés. Mirandés, Mm, que puede ser un caso parecido a Cremonese o Pisa, que son sí. proyectos que están subiendo de manera merecida en cuanto a su suelo competitivo y están de repente compitiendo por llegar a lo más alto de las competiciones domésticas. Sí, son equipos humildes al final. Mm. Tanto Que, Spezia que- como Cremonese son que humildes. Spezia, tienes tienes el peligro de que se marquen un Monza, por ejemplo, básicamente por presupuesto y por proyecto, porque una cosa es la Serie B y otra cosa es la Serie A, pero también puede salir bien.
que también antes de terminar, un shout out al Como, ¿vale? Siempre Porque confiamos, ¿eh? Siempre avisamos de que sí, como no nos preocupaba en ningún momento el descenso. En exacto, ningún momento. exacto. Hubo mucha habladuría, mucho, no, viejas estrellas, no, una combinación muy rara, no, no. Bien, décimos, top 10 Bueno, de la Serie A. respecto a cómo, yo no me olvidaré nunca. Shout out para Alex Soria, que en el podcast de Mercado dijimos, va, un fichaje que te haya gustado, de cómo. ¿A quién piensas que destacó? Es que no me olvidaré. Alberto Moreno, No, peor. Pepe Reina. Pepe Reina. El que quiera que se escuche el podcast y nuestro querido amigo Alex Soria, un saludo para él. Peor sería el que Digo, hubiese mencionado a Rafael Varane. ostras, creo que yo quizá lo mencioné, ¿eh? No me sorprendería. Pero a ver, ahí hay, claro, es que quizá el que lo Sí. mencionó Ah, y hizo ahí vudú. otra ilusión que tengo por las previas que podamos grabar en agosto es el cómo. A A ver ver qué cuánto plantilla gastan. me encuentro con el A ver cómo. cuánto gastan. Por cierto, respecto a Spezia, ya que lo mencionamos, Spezia, si en caso de ascender, que aún están por jugarse tanto ida como vuelta, en Spezia juegan los hermanos Espósito, Salvatore y Francesco Pio Espósito. Uno es del año 2000, Salvatore Espósito, que de hecho creo que ya ha debutado en Serie A, y el pequeño, que es de 2005, está cedido por el Inter. De hecho, ya jugó la temporada pasada cedido, anotó apenas 3 goles en 38 partidos y con 19 años esta temporada lleva 17 en 35 encuentros. El Inter, que lo cedió por 2 temporadas, lo va a recuperar el año que viene. Así que yo tengo la esperanza de que sea uno de los delanteros suplentes de Inter de Milán, porque lo demostrado este año en Serie B es bastante tocho. Veremos si se queda como suplente, porque empeorar a lo que hay es complicado o se va cedido a un equipo de Serie A. Y, por favor, un trato justo para la Serie A por DAZN. Por favor. Hostia, bueno, última Por queja del año por y favor. ya paramos. Y lo de no meternos en multipantalla. O sea, Jugándose todos los partidos. es una vergüenza que se tenga que ver en la plataforma, tío. Para mí eso No, es pero lo primero. Lo no, primero, bueno, sigue. una vergüenza que tenga que teniendo 10 canales, como son los dos principales, más los que tienen al final por ejemplo, en España, del Movistar, que tienen muchos, tienen DAZN 1, 2 y luego 3, 4, 5, 6, 7. En ninguno la Serie A. Que te tengas que meter a la aplicación. Y una vez en la aplicación, no hay un maldito multi, que no son los 10 partidos, que digo, que no son los 10 partidos que había la jornada pasada, que era simplemente los dos del liderato. ¿Cuántos son ayer? ¿6? Sí, sí, porque se juegan los dos del liderato, Sí, los dos que se juegan el sábado, sí, 6. y sí, sí, 4 y 6. O sea, Dios, son 6 partidos. ¿En serio? Yo quiero complementar tu queja. El viernes está muy bien dar los dos partidos a la vez. En el partido de Napoli hubo 3 personas. 3 personas. Esas 3 personas, en otras jornadas, se pueden distribuir entre 3 partidos. Y hay muchos partidos de Serie A que únicamente conectan con la señal italiana y lo dejan puesto en Sí. DAZN. ¿Qué te cuesta poner a una de esas tres O sea, personas? Yo entiendo yo que cada espero, uno tiene sus cosas, pero, ostras, yo espero que lo que dije la semana pasada, que es la primera temporada de la serie Andazón. Espero que haya sido por algún tipo de prueba, lo que sea, para ver la reacción, el feedback, si podían soportar las señales, lo que sea. Si tenían los medios, para lo que sea, vale. Pero, por favor, para la temporada que viene, por favor, lo suplico, lo suplico. es que además esta temporada era idílica para hacer una buena retransmisión, porque otras Mm. temporadas puede ser aburrido y tal, como que esta temporada yo creo que ha sido espectacular, sinceramente. Sí, joder, Lazio llegó lejos en Europa League, la Fiorentina en la Conference, el Inter eliminando al Barça. O sea, es una temporada en la que se ha hablado de los equipos italianos. Le podéis haber dado un poco de... Pero bueno, Y que el no... viernes seguramente tuvieron mucha gente viendo
tanto Napoli como Inter, porque ahí a Serie A puso horarios perfectos para que la gente viese. No tenía competencia a esa hora, básicamente. Entonces, mucha gente seguro que se enchufó a DAZN para ver esa última jornada. Hasta aquí nuestra última queja de DAZN esta temporada. La última queja posjornada. Luego quedarán las quejas que haya durante el verano. Exacto. Ay, por cierto, que ya, ahora sí, ultimísima queja. Que alguien le diga a los comentaristas que si hay empate a 3, no juegan los 3, es Pareggio. ¿Qué es? ¿El Ramón de Carranza? ¿Dijeron eso en serio? Sí, y también, bueno, es que ya paro, te lo juro. Sí. Y después dijeron que Napoli, Roma y Lazio son los únicos equipos del sur que han ganado Scudetto. Vaya, vete tú a Roma y dile que es sureño. Vete, por favor, porque lo más probable es que te arranque la cabeza. Equipos del sur que han ganado Scudetto únicamente está en Napoli. Y a Roma y a Lazio están en el centro de Italia. Sí. En el norte tienes equipos como el Milan, el Inter o la Juventus. Pero la Roma y la Lazio no son equipos del sur de Italia. Y si se lo dices, se van a enfadar mucho. También hay que cuidar un poco el tema comentarista. O sea, nada, paso. A ver, último, ya me quedé a gusto porque se me quedó un poco encajado eso de decir el Napoli adelanta a Roma como equipo del sur. Es mentira eso. La Roma se queda con 3, el Napoli con 4, es cierto que adelanta, pero la Roma no es un equipo del sur. Es un equipo de medio de Italia. De hecho, es como Madrid, está en el centro de Italia. Ya está. Y de hecho, parte de la grandeza de lo que hace Maradona con el Nápoles es la lucha del sur contra el resto de Italia. Claro. Es el primer equipo que planta cara históricamente el norte es la zona más potente porque están Milan, Inter y Juventus, sobre todo Juventus a nivel nacional y Milan a nivel europeo. La zona centro, pues que es la capital del país. Porque es la capital, y después la zona sur son los pobres, bueno, hay muchas diferencias culturales entre sur y resto de Italia, pero a Roma no está englobada en zona sur. De hecho, a Roma es más zona norte por culturas y tradiciones que zona sur. Yo te diría eso. Y por riqueza y por todo. Es algo que se replica bastante en España. Sí, hay muchas diferencias al final. En cierta medida. Es que, bueno, lo de Italia es una historia de 200 años. Sí. Entonces, bueno. Pero eso, que para el año que viene esperemos que mejore las retransmisiones. Y si no, compraremos los derechos para La Voz del Calcio y daremos la Serie A en La Voz del Calcio. No, la Serie A no, pero la Serie B quizás tenemos presupuesto para en directo. Nos compramos un equipo, como ya me diría. Lo estudiaremos. Un equipo baratito, la Sampdoria, que supongo que ahora mismo será baratita. Ahora estará bien, sí. Hablamos con Tony Padilla. Sí. Y algo, seguro que algo quiere. A ver, Tony Padilla, histórico. Sí. Ese sí que debería comentar ya sería. Mira tú, claro, que tío, es que hay mucha riqueza en Serie A en España, tío, en serio. O sea, un poco de ganas y un poco de inversión no vendría mal. Bueno, pues hasta aquí este último repaso post jornada. Ya la semana que viene va a ser nominando a los mejores jugadores. Al final la Serie A definido por posición y el MVP general, que lo podéis ver en sus redes sociales. Nosotros vamos a intentar dar unos cuantos nombres por posición y definir quién es para nosotros el mejor jugador. Ya os digo que seguramente no varíe mucho respecto a los de la Serie A, ¿no, Maru? Bueno. Mejor delantero. Yo tengo que sentarme y valorar distintos aspectos, ¿no? Yo tengo una tabla hecha en la que pues hay que meter números, hay que meter cosas, hay que hacer muchos cálculos, ¿no? Hay que tener en cuenta muchas circunstancias. Sí, está bien meter. ¿Qué vale más? ¿Generar 30 goles en el Atalanta o 16 en el Lecce, por ejemplo? ¿Qué vale más? ¿No? ¿Qué vale más? Quiero decir, ¿qué tiene más valor? ¿Qué es más difícil? Yo ahí lo dejo. Bueno, yo he de decir que Retegui antes de esta temporada no habías pilotado como goleador, ¿eh? Ojo. Kirstovic sí. Exacto. Así que podemos estar hablando de año anecdótico contra año normal. Ojo, One Season Wonder contra próxima leyenda.
Cuidado, cuidado. O sea, yo digo Nunca se sabe. que Nunca se sabe. la Fiorentina va a llegar muy lejos con Kristofich en la conferencia del año que viene. Lástima que el Rayo le va a ganar en cuartos de final. Bueno, si eso sucede, nos despiazaremos a Florencia para ver el partido. Muy bien. Pero bueno, hasta aquí el podcast de esta jornada. Nos vemos ya semana que viene y muchas gracias por escucharnos. Adiós. Adiós.